Bueno, hola a todos. Seguimos con este ciclo de resúmenes rápidos de la Constitución. Vamos ahora con el título tercero, lo que sería el capítulo segundo, la parte de la elaboración de las leyes. Deciros que este es un bloque muy interesante y muy preguntable. Tenemos varios conceptos que dan mucho juego, tenemos bastante placito, o sea, es de las cosas que conviene manejar. Y empezamos con un artículo 81 que nos habla de las leyes orgánicas. Y aquí tanto el punto primero como el punto segundo, ambos importantes. El punto primero nos dice qué cosas se van a regular por ley orgánica y el punto segundo nos habla de la particularidad para la aprobación. Cosas que se regulan por ley orgánica. Primero, desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, importante. Aprobación de estatutos de autonomía, importante. Régimen electoral general, importante también. Y luego, demás materias previstas por la Constitución. Vale, eso sí que es cierto que en la Constitución, aparte de esta referencia expresa del artículo 81, hay otras referencias a lo largo del articulado en la que nos dicen, vale, pues esto se regula por ley orgánica. Por ejemplo, temas de la organización militar. Esto otro se regula por ley orgánica. Por ejemplo, la institución del defensor del pueblo. Entonces tenemos varias referencias a materias que expresamente en otros artículos diferentes nos dicen que se regulan por ley orgánica. Obviamente se van a regular por ley orgánica. Vale, entonces punto primero importante, quizá más importante si cabe y más preguntable el punto segundo, porque nos habla de la particularidad que tienen las leyes orgánicas para la aprobación. Bueno, aprobación, modificación o derogación. Fijaros que nos dicen que leyes orgánicas exigen mayoría absoluta, ojo, en el Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Pero es mayoría absoluta en el Congreso. No nos dicen en las Cortes Generales, ni en el Congreso, ni en el Senado, solamente en el Congreso. Mayoría absoluta en el Congreso. Es quizá lo más preguntable del 81. Luego, a partir del artículo 82, del 82 al 86, nos van a hablar de lo que le llaman las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. Empezaremos con los decretos legislativos y luego en el 86 veremos la figura de los decretos ley. Entonces, estos son artículos que conviene manejar y que tienen algunos conceptos bastante preguntables. Vale, 82. Decretos legislativos, inicio de la regulación, porque vamos a ver cosas en más artículos un poco hacia adelante. Pero bueno, primero, la característica de los decretos legislativos es que las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad para dictar normas con rango de ley. Las Cortes Generales delegan y después de que se haga la delegación, el Gobierno podrá aprobar esas normas con rango de ley. No se puede hacer en materias incluidas en el artículo anterior, o sea, no cabe en materias reservadas a ley orgánica. Punto segundo, súper interesante, porque nos habla de cómo se tiene que hacer la delegación. En función de cómo deleguen las Cortes, el Gobierno aprobará un tipo u otro de decreto legislativo. Entonces, nos dicen que la delegación legislativa se tiene que otorgar por ley de bases, si lo que quieres es formar un texto articulado, o por ley ordinaria, si lo que quieres es formar un texto refundido. Entonces, para que el decreto legislativo adopte la forma de texto articulado, las Cortes habrán hecho la delegación a través de una ley de bases. Sin embargo, si las Cortes delegan a través de una ley ordinaria, la forma que adoptará el decreto legislativo es la de texto refundido. ¿Vale? Texto refundido, refundir varios textos legales según uno solo. Entonces, ley de bases, texto articulado, ley ordinaria, texto refundido, es una asociación que tenemos que tener muy clara en nuestra cabeza porque es un concepto súper preguntable. ¿Vale? Hay que delegar de forma expresa, para materia concreta, fijando el plazo. Una vez que se aprueba el decreto legislativo, obviamente la delegación se entiende agotada, no cabe la delegación implícita, tampoco de forma indeterminada, y tampoco cabe la subdelegación a otras autoridades diferentes del gobierno. Es un poco régimen jurídico y restricciones que se establecen. La ley de bases tiene que ser clara respecto a cómo se tiene que hacer lo que es la aprobación luego del decreto legislativo. El refundir los textos legales puede haber varios matices, puede ser que se limite a una mera refundición material, o sea, fusionar varias normas, básicamente juntarlas en un único texto legal, o puede incluir también hacer ajustes en la redacción de las normas, para eso, regularizar, aclarar o armonizar los textos legales. Vale, tenemos esos pequeños matices. Y luego puede ser que las leyes de delegación establezcan ciertas fórmulas para hacer un control de si el gobierno ha hecho un buen uso, ha cumplido con los preceptos recogidos en la delegación legislativa. Vale, pero bueno, quizá del artículo 82 lo más importante. Ley de bases, texto articulado, ley ordinaria, texto refundido. Vale, eso es súper preguntable. Luego 83, limitaciones respecto a las leyes de bases. No pueden autorizar para modificar la propia ley de bases. Algo lógico, si no sería una trampa enorme. Al final se nos desvirtuaría el espíritu de la delegación. Y tampoco pueden dictar normas con carácter retroactivo. Fijaros aquí esta limitación de la letra B, del 83 letra B. Interesante, porque fijaros que es una limitación absoluta para normas retroactivas. Si os acordáis en el 9.3 de la Constitución, nos establecen un principio que es la irretroactividad de lo perjudicial.
Vale, y están en la Constitución, están otras muchas normas. Lo perjudicial nunca puede producir efectos retroactivos y retroactividad de disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Sin embargo, aquí fijaros que es una limitación absoluta respecto al carácter retroactivo. No hablan ni de lo bueno ni de lo malo. Simplemente, en ningún caso facultan para dictar normas con carácter retroactivo. Ningún otro matiz. Vale, interesante eso. Luego el 84 nos habla de que el gobierno puede oponerse a proposiciones de ley o a enmiendas que sean contrarias a delegaciones legislativas que estén en vigor, sin más. Y el 85, tema terminológico muy interesante, y además así ya enlazamos luego con lo del 86, las disposiciones que se correspondan con esta figura que acabamos de ver se llaman decretos legislativos. Bueno, entonces el decreto legislativo es cuando las Cortes Generales hacen una delegación en el gobierno para aprobar normas con rango de ley. Y luego el gobierno, en virtud de esa delegación, ya se haya hecho a través de una ley de bases, hará un texto articulado, si se ha hecho a través de una ley ordinaria, hará un texto refundido, pero luego el gobierno, a través de esa delegación, lo que hará es aprobar un decreto legislativo. Vale, entonces las Cortes aprueban la ley de bases o la ley ordinaria y en función de esa ley de bases o ley ordinaria, luego el gobierno, haciendo uso de la delegación, aprobará el decreto legislativo. Vale, interesante esa la lógica y el aspecto terminológico. Y sin embargo, la figura del 86 es el decreto ley. Vale, decreto ley, que es también una disposición del Ejecutivo con fuerza de ley, pero un poco diferente, o bastante diferente. Porque primero nos hablan de cuándo supuestamente se pueden aprobar, que luego todos los gobiernos históricamente han abusado de esta figura, pero en principio solamente se puede aprobar en casos de extraordinaria y urgente necesidad. En principio. Luego la práctica no es esta, pero en principio, según la Constitución, casos de extraordinaria y urgente necesidad. Tienen carácter provisional, porque veremos en el punto segundo que luego se tienen que ratificar en el Congreso. Pero tenemos también en el punto primero, vamos paso por paso, en el punto primero tenemos ciertas limitaciones. Igual que veíamos que hay materias que se regulan por ley orgánica, igual que veíamos que las materias que se regulan por ley orgánica no se pueden regular a través de decreto legislativo, aquí nos dicen que hay ciertas cuestiones que no pueden regularse a través de un decreto ley. ¿Qué sería? Instituciones básicas del Estado, ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades del título primero, régimen de comunidades autónomas, ni derecho electoral general. ¿Vale? Los decretos leyes, no pueden afectar en ningún caso a estas cuestiones. Vale. Pero luego lo que os decía, claro, el decreto ley lo aprueba el gobierno y luego se somete al Congreso para que lo ratifique. Que esa es la diferencia con el decreto legislativo. El decreto legislativo es primero las Cortes aprueban la ley de delegación y luego, en virtud de esa delegación, el gobierno aprueba el decreto legislativo. Sin embargo, cuando es el decreto ley es al revés. Primero el gobierno aprueba el decreto ley y luego lo manda al Congreso para que lo ratifique. Claro, o sea, en ambos casos participan gobierno o sea, poder legislativo y poder ejecutivo, pero el orden, digamos que sería diferente. Lo que os decía es provisional, por lo tanto el decreto ley inmediatamente sometido a debate y votación en el Congreso, y habría un plazo de los 30 días siguientes a la promulgación. Vale, este placito de los 30 días siguientes a la promulgación para que se someta a ese debate y votación en el Congreso, importante. Vale, el Congreso puede convalidarlo o podría derogarlo. Vale, interesante ese placito y bueno, yo entiendo que es quizá lo más preguntable del artículo 86, aunque también podría dar juego el hecho de sabernos las materias que no se pueden regular en ningún caso a través de decreto ley. Vale, interesante esto del 86. Luego el 87, punto 1 muy interesante y punto 3 también bastante interesante. Incluso el punto segundo alguna pregunta he visto, pero sobre todo punto 1 y punto 3 muy importantes. Porque el punto 1 nos habla de quién tiene iniciativa legislativa, quién tiene la posibilidad de iniciar el procedimiento de aprobación de una ley. Y nos dicen, iniciativa legislativa le corresponde al Gobierno, Congreso y Senado. De acuerdo con lo que establecen Constitución y reglamentos de las cámaras. Gobierno, Congreso y Senado. Los tres que tienen la iniciativa legislativa, importantes. Son fáciles de memorizar, yo creo que son bastante lógicos, incluso podría ser una pregunta fácil, pero no por ello menos importante. Y luego el punto segundo nos habla de la posibilidad que tienen las comunidades autónomas de iniciar un procedimiento de aprobación de una ley a nivel estatal. ¿Vale? Y lo que nos dicen es que las asambleas de las comunidades autónomas pueden o bien solicitar al gobierno que adopte un proyecto de ley o bien remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. En este supuesto lo que harían sería mandar a la Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea para que defiendan esa proposición de ley. De aquí interesante, algunas preguntas que he visto son bastante puñeteras porque te pueden cambiar los términos. Y te ponen, le puedes solicitar al gobierno la adopción de una proposición de ley o remitir a la mesa del Congreso un proyecto de ley.
Al revés. Lo que podría es pedirle al gobierno que apruebe un proyecto de ley o remitir a la mesa una proposición. Si os han invertido los términos es que lo han convertido en la opción incorrecta, porque insisto que es una pregunta que he visto en varias ocasiones y además esto se regula igual en los estatutos de autonomía y también son preguntas que he visto conforme al Estatuto de Autonomía de Galicia en varias ocasiones que lo que hacen es invertirnos los términos. Vale, entonces interesante. Y el punto tercero, iniciativa legislativa popular. Existe iniciativa legislativa popular para presentar proposiciones de ley y se exigen no menos de 500.000 firmas acreditadas. Bueno, yo creo que esto es fácil de aprender, llama la atención y bueno, eso se sabe bien. No menos de 500.000. También interesante materias que no se pueden someter a esta iniciativa legislativa popular. No caben materias propias de ley orgánica, tributarias, si no sería la bomba, estaríamos presentando todo el rato proposiciones para no pagar impuestos, o de carácter internacional, ni tampoco con lo relativo a la prerrogativa de gracia. Vale, entonces esto respecto a la iniciativa legislativa popular. Vale, por lo tanto el 87 interesante. Luego el 88, sin más, los proyectos de ley los aprueba el Congreso, luego los aprueba el Consejo de Ministros y luego los somete al Congreso junto con exposición de motivos y antecedentes. Entonces, el proyecto de ley aprueba el Consejo de Ministros, lo manda al Congreso y adjunta exposición de motivos y antecedentes, contexto, digamos, para la aprobación, sin más. Las proposiciones de ley de conformidad con lo que establezcan los reglamentos de las cámaras, sin más, el 89 muy poquita cosa. Luego el 90, tenemos aquí también algunos placitos que son interesantes porque nos vienen a decir un poco qué hace el Senado, lo poco que hace el Senado, perdón, lo poco que hace el Senado lo tenemos aquí recogido. Nos dice que si se aprueba un proyecto de ley ordinaria u orgánica en el Congreso, el presidente del Congreso da cuenta al presidente del Senado. Entonces primero va al Congreso en principio y luego va al Senado. Vale, el Senado tiene 2 meses, a partir de que recibe el texto, para oponer el veto o introducir enmiendas. Entonces se aprueba en el Congreso, sea proyecto de ley ordinaria, proyecto de ley orgánica, desde, digamos, entre presidentes, presidente del Congreso se lo dice al presidente del Senado y le manda el texto, desde que recibe el texto del Senado, 2 meses para decir lo que le parezca, oponer el veto, introducir enmiendas o lo que sea. Veto, mayoría absoluta. Entonces, placito de 2 meses inicial, interesante. Veto por mayoría absoluta, interesante también. Y luego nos dicen que el proyecto no se puede someter al rey para que se sancione la ley, o sea, no se puede, digamos, aprobar formalmente la ley que empieza a producir efectos, sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, cuando haya habido un veto, el texto inicial. Entonces, si el Senado veta, luego el Congreso puede levantar el veto a través de mayoría absoluta. Por lo tanto, es un veto pues con pocos efectos. Lo más que podrá hacer es demorar un poquito el procedimiento, pero no produce muchos efectos. O incluso, es que hasta se desvirtúa lo de la mayoría absoluta, nos dicen o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo. O sea, si pasan 2 meses desde que se ha interpuesto el veto, aunque no alcances absoluta en el Congreso, si, con que simplemente o con que únicamente tengas mayoría simple, ya bastaría. Entonces, absoluta para levantar el veto y si no tienes absoluta no pasa nada, dejas pasar el tiempo, transcurren 2 meses y ya te basta una mayoría simple para levantar ese veto. O sea que tampoco tiene mucha historia. O luego podría también pronunciarse sobre las enmiendas, aceptándolas o no, por mayoría simple. Bueno, entonces ya veis que no tiene mucha incidencia lo que haga el Senado, en el procedimiento legislativo, de ahí que se diga que tenemos un bicameralismo asimétrico. O sea, tenemos 2 cámaras, es verdad, pero es muy asimétrico porque tiene mucho más poder el Congreso del que tiene el Senado. Y luego incluso nos dicen que son 2 meses en el punto segundo, pero en el punto tercero nos dicen que el Senado tiene 2 meses, pero que se podrá reducir a 20 días ese plazo si se declara urgente por el Gobierno o por el Congreso. Entonces, al final es que ni la estrategia dilatoria podría funcionar. Vale, entonces tenemos esos placitos de 2 meses, aquí la referencia a los 20 días, referencia a alguna mayoría absoluta, mayoría simple, todos estos conceptos serían preguntables. Y luego el 91, también preguntable, facilito pero preguntable, que es, digamos, formalismo final, que tenemos una vez realizados todos los trámites pertinentes. El rey sanciona en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes. Tiene 15 días para sancionar, promulga y ordena su inmediata publicación. Entonces el placito es de 15 días para hacer la sanción, también interesante. Y luego el 92, sobre los referéndum, tanto se habla de los referéndum, tenemos aquí la regulación constitucional, bastante escueta. Se puede hacer referéndum, es verdad, lo convoca el rey, punto segundo, a propuesta del presidente del gobierno previa autorización del Congreso. O sea, fijaros que es complejo a nivel formal la convocatoria de un referéndum. Lo hace el rey, propone presidente del gobierno, autoriza previamente el Congreso de los Diputados. ¿Vale? Y esto se desarrolla a través de una ley orgánica. ¿Vale? Sobre el referéndum.
Y nada, con esto he visto el capítulo segundo, resumen rápido y nos vemos en el tercero.